La amiga recién divorciada de mi esposa, Brenda, dijo, vigila estas 5 señales de alerta en tu esposo, luego desaparece por unos días para ponerlo a prueba. Lo que no tuvo en cuenta fue mi excelente oído. Así que, cuando mi esposa, Sofía, comenzó su prueba y desapareció, aproveché esos días para empacar sus cosas y cambiar las cerraduras. Cuando regresó, esperando encontrar a un esposo desesperado y arrepentido, encontró una nota, resultados de la prueba. La amiga recién divorciada de mi esposa, Brenda, acababa de enseñarle las 5 señales de alerta a vigilar en los esposos y cómo desaparecer por unos días revelaría mi verdadera naturaleza. Lo que ella no sabía era que tengo un oído excelente, y había escuchado cada una de las palabras desde la cocina. Estaba buscando un bocadillo nocturno cuando sus voces llegaron desde la sala de estar. Al principio, pensé que era solo la típica charla de chicas, pero luego capté fragmentos que me hicieron congelarme con la puerta del refrigerador a medio abrir. Confía en mí, los hombres muestran sus verdaderos colores cuando creen que están perdiendo el control, decía Brenda. Su divorcio se había finalizado hacía solo 2 meses y, aparentemente, se había autoproclamado una especie de experta en relaciones. Creas un poco de distancia, vigilas estas señales, luego desapareces por unos días. Si tiene alguna de estas señales de alerta, se volverá desesperado y patético, o se pondrá furioso y controlador. Cerré silenciosamente el refrigerador y me acerqué al umbral de la puerta, manteniéndome fuera de la vista. «¿Pero y si me equivoco con él?», preguntó mi esposa, Sofía. Había una incertidumbre en su voz que nunca antes había escuchado. «Mira, llevas casada 6 años. ¿No crees que es hora de probar realmente si es el hombre que crees que es?». La voz de Brenda tenía ese tono que la gente usa cuando cree que está siendo sabia. Ojalá alguien me hubiera dicho que buscara estas cosas antes de desperdiciar 8 años de mi vida. Sofía guardó silencio por un momento. ¿Cuáles eran las señales de nuevo?, escuché mientras su amiga exponía esta elaborada manipulación psicológica disfrazada de consejo de relaciones. Señal de alerta número 1, si se pone a la defensiva cuando se le pregunta sobre cosas básicas. Señal de alerta número 2, si intenta controlar a dónde va o con quién habla. Señal de alerta número 3, si hace que todo se trate de él cuando ella expresa preocupaciones. Señal de alerta número 4, si no puede manejar que ella necesite espacio. Señal de alerta número 5, si intenta arreglar todo con dinero o regalos en lugar de abordar los problemas reales. La prueba de desaparecer es infalible, continuó Brenda. Creas un conflicto sobre estas señales de alerta. Luego le dices que necesitas tiempo para pensar. Vete a quedarte a algún lugar por unos días. Un buen hombre respetará tu espacio y quizás haga algo de autorreflexión. Uno malo se convertirá en un acosador o hará una rabieta. No lo sé, dijo Sofía lentamente. Eso parece manipulador. No es manipulador. Es estratégico. Mira lo que me pasó a mí cuando no presté atención a las señales. ¿Quieres terminar como yo? ¿Empezando de nuevo a los 34? Ya había escuchado suficiente. Me deslicé de vuelta a la cocina y me preparé un sándwich, procesando lo que acababa de aprender. Mi esposa de 6 años planeaba ponerme a prueba como si fuera una especie de rata de laboratorio porque su amargada amiga no podía manejar su propio matrimonio fallido. La parte realmente interesante, yo en realidad no mostraba ninguna de esas señales de alerta. Siempre había fomentado sus amistades, apoyado sus movimientos profesionales, y habíamos construido una asociación bastante sólida a lo largo de los años. Pero, aparentemente, eso no era prueba suficiente para alguien que había estado casada con un verdadero problema. Durante los siguientes días, observé a mi esposa como si estuviera estudiando para un examen. Comenzó a buscar peleas extrañas sobre cosas que nunca antes le habían molestado. El martes, me acusó de ser displicente cuando dije que confiaba en su juicio para redecorar la habitación de invitados. El miércoles, se molestó porque no le había hecho suficientes preguntas sobre su día, alegando que realmente no me importaba su trabajo. Para el jueves, el patrón era claro. Estaba siguiendo el guión de su amiga a la perfección, tratando de crear escenarios en los que yo pudiera mostrar estas supuestas señales de alerta. El problema era que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. El viernes por la noche, entregó el gran final. Creo que necesito algo de espacio, anunció mientras yo veía el partido. Su sincronización fue teatral,
como si lo hubiera ensayado. He estado pensando en nosotros, en algunas cosas que me preocupan, y necesito unos días para aclarar mi mente. Silencié la televisión y la miré. ¿De acuerdo? ¿A dónde estás pensando en ir? Parpadeó, claramente esperando más resistencia. A casa de mi madre. Quizás durante el fin de semana, posiblemente más tiempo. ¿De cuánto más tiempo estamos hablando? Todavía no lo sé. Por eso necesito espacio para resolver las cosas. Asentí con calma. ¿Cuándo pensabas irte? Mañana por la mañana. Estaba observando mi rostro con atención, probablemente buscando signos de pánico o ira. Está bien, conduce con cuidado y avísame si necesitas algo. Me miró fijamente durante un largo momento. ¿Eso es todo? ¿No vas a preguntar de qué se trata esto? Dijiste que necesitas espacio para pensar. Hacer un montón de preguntas ahora mismo anularía el propósito, ¿no crees? Pude ver la confusión en sus ojos. Esto no iba según el manual de su amiga. Solo creo que necesitamos evaluar algunas cosas sobre nuestra relación, dijo, intentando un ángulo diferente. ¿Cómo qué cosas? Como si realmente somos compatibles a largo plazo, si eres el tipo de hombre con el que puedo construir un futuro. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro ya estaba 3 pasos por delante de su pequeño juego. Bueno, espero que el tiempo fuera té de claridad. Hizo una maleta el sábado por la mañana, despidiéndose de mí con un beso como si fuera a la guerra en lugar de a su dormitorio de la infancia a 20 minutos al otro lado de la ciudad. Te llamaré en unos días, dijo. Claro. Cuídate. Tan pronto como su coche salió de la entrada, me serví una taza de café y comencé a hacer una lista. Si mi esposa quería ponerme a prueba, iba a obtener resultados, solo que no los que su amiga la había preparado para recibir. La hermosa ironía fue que, en realidad, pasé su ridícula prueba con creces. No me había puesto a la defensiva, controlador, egocéntrico, dependiente, ni había intentado salir del conflicto a base de compras. Pero también había escuchado toda la conversación que inició este desastre. Y eso lo cambió todo. La semana previa a su partida había sido como ver a una mala actriz ensayar para una obra que no entendía. Mi esposa se había transformado de la mujer con la que había compartido cama durante 6 años en alguien que seguía un guión escrito por su amiga recién divorciada. Comenzó el lunes por la mañana cuando preparé café para ambos, como lo había hecho durante los últimos 3 años. En lugar de su habitual gracias, estudió la taza como si le hubiera entregado un paquete sospechoso. Siempre lo haces exactamente como a ti te gusta, dijo, tomando un sorbo cuidadoso. La miré por encima de mi propia taza. Nunca te has quejado del café antes. No me estoy quejando. Solo estoy notando patrones. ¿Qué patrones? ¿Cómo asumes que todos quieren las cosas como tú las quieres? Esto era el colmo, considerando que había elogiado mis habilidades para hacer café la semana pasada. Pero podía ver hacia dónde se dirigía esto. Señal de alerta número 3, hacer que todo se trate de mí cuando ella expresa preocupaciones. ¿Preferirías hacer tu propio café?, pregunté. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? Dejó su taza con más fuerza de la necesaria. ¿Ves? Te estás poniendo a la defensiva. Bingo. Señal de alerta número 1. Tomé otro sorbo de mi café y me encogí de hombros. Estoy pidiendo una aclaración. Si eso es defensivo, entonces supongo que soy defensivo. Me miró como si acabara de confesar un crimen. Esto tampoco iba según el manual de su amiga. El martes trajo una nueva actuación. Llegué a casa del trabajo y la encontré reorganizando el armario, sacando ropa y haciendo montones en la cama. Me estoy deshaciendo de cosas que nunca uso, anunció. Suena bien. ¿Necesitas ayuda? En realidad, sí. Sostuvo un vestido que le compré para su cumpleaños hace 2 años. ¿Recuerdas por qué te compré esto? Era una pregunta trampa si alguna vez había oído una. Porque te gustó cuando lo vimos en la tienda. Porque pensaste que me vería bien en él para ti. Bueno, sí. Quería comprarte algo con lo que te sintieras hermosa. Pero preguntaste si era algo que realmente quería.
Me senté en el borde de la cama, viéndola sostener ese vestido como si fuera una prueba en un juicio. Parecías emocionada en ese momento. Estaba siendo educada durante 2 años. No lo entenderías. La señal de alerta número 5 aparentemente trataba de arreglar las cosas con dinero y regalos. El hecho de que se hubiera puesto ese vestido en 3 eventos diferentes y hubiera recibido cumplidos cada vez parecía irrelevante para cualquier punto que intentara demostrar. El episodio del miércoles involucró que anunciara que iba a salir con compañeros de trabajo para la hora feliz. Suena divertido. ¿A qué hora debo esperarte en casa? Sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué necesitas saberlo? No necesito saberlo. Estaba preguntando para saber si te guardaba la cena. Puedo encargarme de mi propia cena. De acuerdo. No debería tener que reportarme contigo sobre mis planes. No te pedí que te reportaras. Pregunté cuándo llegarías a casa para saber sobre la cena. Es lo mismo. Realmente no lo era, pero podía ver la señal de alerta número 2 tomando forma. Aparentemente, mostrar consideración básica por el horario de tu cónyuge ahora era un comportamiento controlador. Que te diviertas, dije y volví a leer mi libro. Se quedó allí un momento más, esperando claramente más reacción. Cuando no la proporcioné, tomó su bolso y se fue sin despedirse. El jueves fue la obra maestra. Llegó a casa del trabajo ya molesta por algo, pero en lugar de decirme qué pasaba, comenzó a limpiar la cocina con una eficiencia agresiva. ¿Día duro?, pregunté. No quiero hablar de ello. Está bien. Fui a cambiarme la ropa de trabajo. Cuando volví, estaba restregando la estufa como si la hubiera ofendido personalmente. ¿Sabes lo que me molesta?, dijo sin levantar la vista. ¿Qué es? Ni siquiera intentaste averiguar qué pasaba. Me apoyé en el mostrador. Dijiste que no querías hablar de ello. Pero podrías haberte esforzado más. Podría haber ignorado lo que dijiste y haberte presionado para hablar cuando claramente no querías. Un esposo cariñoso lo habría intentado. Esta era la señal de alerta número 3 de nuevo, pero con un giro. De alguna manera, se suponía que debía leer su mente y saber que no quiero hablar de ello, en realidad significaba por favor, convénceme de hablar de ello. ¿Qué pasó en el trabajo?, pregunté. Ahora no importa. El momento ha pasado. Te lo pregunto ahora porque tienes que hacerlo, no porque quieras. La vi atacar un quemador perfectamente limpio con lana de acero y me di cuenta de que habíamos pasado más allá de las 5 señales de alerta de su amiga a un nivel avanzado de manipulación que no estaba equipado para decodificar. Voy a tomar una cerveza y sentarme en el porche, dije. Avísame si quieres hablar. ¿Ves? Simplemente te estás alejando del problema. ¿Qué problema? No me dices qué pasó en el trabajo. No aceptas mis preguntas al respecto. Y estás enojada porque no estoy manejando esto correctamente. No sé cuál es la respuesta correcta. Si me amaras, lo averiguarías. Abrí mi cerveza y miré a esta mujer con la que me había casado hacía 6 años. Sí te amo. Por eso no voy a quedarme aquí a adivinar lo que necesitas que diga. Fue entonces cuando entregó su actuación digna de un Oscar sobre necesitar espacio. Mirándolo ahora, toda la semana había sido una audición. Estaba probando las teorías de su amiga, practicando las técnicas de manipulación emocional que había aprendido, construyendo el gran final donde desaparecería y esperaría a ver si fallaba su evaluación psicológica. El problema con su plan era que se había casado con alguien que realmente prestaba atención. Había notado cada discusión forzada, cada crisis fabricada, cada vez que intentaba incitarme a mostrar una de esas señales de alerta. Pero también se había casado con alguien que había escuchado toda la conversación con su amiga. Así que, mientras ella hacía su maleta el viernes por la noche, seleccionando cuidadosamente la ropa como si fuera a un retiro en lugar de a realizar una prueba a su esposo, yo ya estaba planeando mi propio experimento. Quería ver qué tipo de hombre era realmente cuando me llevaban al límite. Estaba a punto de descubrirlo. El sábado por la tarde, estaba en la entrada de mi casa viendo cómo sus luces traseras desaparecían a la vuelta de la esquina. Se había ido, esperando regresar en unos días para encontrar a un esposo desesperado y arrepentido o a uno furioso y controlador. Lo que encontraría en su lugar sería algo para lo que el manual de divorcio de su amiga no la había preparado.
Volví adentro y me serví otra taza de café. Luego, me puse a trabajar. La primera parada fue mi computadora. Abrí nuestra cuenta bancaria conjunta y tomé capturas de pantalla de todo: 6 años de finanzas compartidas, pagos de hipoteca, facturas de servicios públicos, primas de seguros. Documenté cada activo compartido, cada responsabilidad conjunta, cada pieza de nuestra vida financiera entrelazada. No porque estuviera planeando algo vengativo, sino porque había aprendido viendo el desordenado divorcio de su amiga que la preparación previene problemas. Luego, llamé a mi hermano, Luis. Respondió al segundo timbre. ¿Qué pasa? Necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto. En todos los años que me conoces, ¿alguna vez me has visto ser controlador o manipulador con alguien? ¿Qué? ¿De dónde viene esto? Solo responde la pregunta. Diablos, no. Si acaso, a veces eres demasiado relajado. ¿Por qué? Me está poniendo a prueba. Siguiendo consejos de su amiga divorciada sobre señales de alerta y esposos. Mi hermano se quedó en silencio por un momento. ¿Estás bromeando? Escuché toda la conversación. El plan es desaparecer por unos días y ver cómo reacciono. ¿Y cómo planeas reaccionar? Como un hombre que no juega a juegos psicológicos. Bien por ti. ¿Necesitas ayuda con algo? En realidad, sí. ¿Puedes pasar mañana con tu camioneta? Podría necesitar mover algunas cajas. El domingo por la mañana, comencé en nuestro dormitorio. Saqué todas las maletas que teníamos y comencé a empacar su ropa con el mismo cuidado que habría usado para antigüedades frágiles. Doblé todo cuidadosamente, separé la ropa delicada de la casual, incluso envolví sus joyas en papel de seda. No se trataba de ser cruel, se trataba de ser minucioso. Sus libros fueron lo siguiente: 6 años de novelas acumuladas, guías de autoayuda y la colección de poesía que compró pero nunca leyó. Cada uno fue a cajas marcadas con su pulcra caligrafía. Incluso incluí los marcapáginas. El baño tomó más tiempo de lo esperado: cremas faciales, maquillaje, productos para el cabello, el cepillo de dientes eléctrico que había insistido en comprar, vitaminas, medicamentos recetados. Todo lo que le pertenecía fue a cajas marcadas como cuidado personal y medicamentos, manejar con cuidado. Los artículos de cocina fueron más complicados. Habíamos fusionado nuestras pertenencias tan completamente que separarlas requería un pensamiento real. La cafetera que ella trajo al matrimonio fue a su pila. La sartén de hierro fundido que heredé de mi abuela se quedó conmigo. Los regalos de boda requerían decisiones juiciosas, pero me incliné por la generosidad. Mi hermano apareció alrededor del mediodía con su camioneta y 2 vasos de café del Oxxo. Caramba, no te andas con rodeos, dijo, mirando las cajas organizadas que llenaban el garaje. Si quiere poner a prueba mi carácter, va a obtener un resultado honesto. ¿Qué planeas decirle? La verdad, que lo escuché todo. Sé exactamente lo que está haciendo, y no salgo con gente que juega a juegos. Pasamos la tarde cargando sus pertenencias en pilas ordenadas en el garaje. Todo estaba etiquetado. Todo estaba contabilizado. Todo fue tratado con respeto. Esto no era venganza, era claridad. El lunes por la mañana, me tomé un día personal y conduje a Sodimac. La sección de cerrajería tenía exactamente lo que necesitaba: cerrojo nuevo, manija de puerta nueva, cerraduras nuevas para la puerta del garaje. No intentaba mantenerla fuera para siempre, estaba dejando claro un punto sobre los límites y el respeto. Instalar cerraduras nuevas no es ciencia espacial, pero requiere paciencia. Me tomé mi tiempo, asegurándome de que todo se alineara correctamente, probando los mecanismos, verificando el ajuste. Cuando terminé, tenía 3 juegos de llaves de una casa que ya no nos pertenecía a ambos. El martes, me senté en mi computadora y escribí la nota. No una diatriba furiosa, no un manifiesto amargo, solo una declaración clara de hechos. La revisé 4 veces, eliminando la emoción, añadiendo precisión, asegurándome de que cada palabra contara. La parte más difícil fue el final. ¿Cómo cierras un matrimonio de 6 años con una firma? ¿Cómo resumes la disolución de sueños compartidos, planes conjuntos, intimidad acumulada? Al final, lo mantuve simple. El miércoles, llamé a un abogado,
no para iniciar los trámites de divorcio todavía, sino para entender mis opciones. ¿Cuáles eran mis derechos? ¿Cuáles eran mis responsabilidades? ¿Cómo te separas legalmente de alguien que juega a juegos psicológicos? Parece que estás manejando esto con madurez, dijo el abogado después de que le expliqué la situación. Documenta todo. Mantén la calma. No hagas nada vengativo. Si ella quiere reconciliarse, puedes considerarlo. Si no, estarás preparado. El jueves, revisé la casa una vez más, buscando cualquier cosa que hubiera pasado por alto, un par de pendientes en su mesita de noche, gafas de leer en la sala de estar, un suéter colgado en el armario del pasillo. Todo fue a la caja final marcada como artículos varios. El viernes por la tarde, coloqué la nota en el mostrador de la cocina donde estaría segura de verla. Luego, coloqué las llaves de su casa junto a ella, junto con el abridor de la puerta del garaje y su copia de nuestra póliza de seguro de hogar. El garaje parecía una unidad de almacenamiento bien organizada. Cajas apiladas ordenadamente, cada una etiquetada, todo accesible y contabilizado. Incluso había incluido una lista de inventario impresa para que supiera exactamente qué había allí. Mientras estaba de pie mirando 6 años de vida compartida empaquetados en cajas, sentí algo que no esperaba. No tristeza, no ira, ni siquiera alivio, solo claridad. Este no era el final que planeé cuando me casé con ella, pero era el final que sus elecciones habían creado. Quería poner a prueba qué tipo de hombre era cuando me llevaban al límite. Estaba a punto de descubrir que era el tipo de hombre que no ruega, no persigue, no acepta la falta de respeto y no juega a juegos. Era el tipo de hombre que dice lo que piensa, piensa lo que dice y cumple con sus límites. Su prueba casi había terminado. La mía apenas comenzaba. Regresó un martes por la tarde, exactamente 4 días después de haberse ido. Observé desde la ventana de la cocina cómo entraba en el camino de entrada con la confianza de alguien que pensaba que tenía todas las cartas. Su teléfono debería haber estado vibrando con mensajes de texto y llamadas perdidas mías, según las predicciones de su amiga. Excepto que no lo había hecho, porque no había enviado ninguno. Escuché su llave golpear la cerradura y detenerse. Lo intentó de nuevo, moviendo la manija, luego otra vez con más fuerza. Desde mi posición en la mesa de la cocina, podía oírla murmurar a través de la puerta: «¿Qué diablos?». Caminó hacia el garaje e intentó esa puerta también. Más traqueteos, más confusión. Finalmente, llegó a la puerta principal y tocó el timbre como una visita. La abrí y me quedé en el umbral, sin apartarme para dejarla entrar. «Hola», dije con calma. Me miró de arriba a abajo, tratando claramente de leer mi estado de ánimo. ¿Por qué no funcionan mis llaves? Porque cambié las cerraduras. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué no revisas primero el garaje? Luego podemos hablar. Me miró como si hubiera empezado a hablar un idioma extranjero. Esto no estaba en su manual. Se suponía que yo debía estar desesperado por su regreso o furioso por su partida. En cambio, estaba aquí de pie como si estuviera discutiendo el clima. «No entiendo lo que está pasando aquí», dijo. «La puerta del garaje está abierta». Echa un vistazo. La vi caminar hacia el garaje con los pasos vacilantes de alguien que se acerca a la escena de un crimen. Levantó la puerta y se quedó allí congelada, mirando las hileras ordenadas de cajas que contenían toda su vida conmigo. «¿Qué es esto?», gritó, pero su voz había perdido la confianza. «Son tus cosas». Volvió a la puerta principal, y ahora podía ver que el pánico comenzaba a instalarse. ¿Mis cosas? ¿Qué quieres decir con mis cosas? Quiero decir todo lo que te pertenece. Está todo ahí, organizado y etiquetado. ¿Pero por qué está en cajas? Porque ya no vives aquí. El color se le fue del rostro. Solo estaba tomándome un tiempo para pensar. No, me estabas poniendo a prueba. Lo sé porque escuché toda tu conversación con tu amiga. Abrió la boca, luego la cerró, luego la abrió de nuevo. ¿Estabas escuchando una conversación privada? Estaba buscando un bocadillo nocturno en mi propia cocina cuando ustedes dos decidieron planear su pequeño experimento psicológico en mi sala de estar. No fue un experimento. Solo estaba.
Solo estabas siguiendo el consejo de tu amiga sobre las 5 señales de alerta y cómo poner a prueba a tu esposo desapareciendo por unos días para ver si se volvía desesperado y patético o furioso y controlador. Se apoyó en el marco de la puerta como si sus piernas hubieran dejado de funcionar correctamente. Puedo explicarlo. No necesitas explicar nada. Ya escuché la explicación. Tu amiga recién divorciada te convenció de que probaras si yo era digno de seguir casado. Y pensaste que ese era un consejo de relación razonable. No fue así. Fue exactamente así. Palabra por palabra. Tomé notas. Me estaba mirando como si nunca me hubiera visto antes. Entonces, ¿empacaste todas mis cosas porque estabas enojado? No estoy enojado. Estoy claro. No salgo con gente que juega a juegos psicológicos. No fue un juego. ¿En serio? Entonces, ¿cómo llamarías a crear conflictos falsos sobre señales de alerta que no se aplican a mí, y luego desaparecer para probar mi reacción? No tuvo respuesta para eso. Encontraste lo que buscabas, continué. ¿Me puse a la defensiva? ¿Intenté controlar a dónde ibas? ¿Hice que todo se tratara de mí? ¿Manejé mal tu necesidad de espacio? ¿Intenté solucionar el problema comprando cosas? No, pero... Entonces, pasé tu prueba. Sí. Bien. Los resultados de la prueba están en el mostrador de la cocina, junto con tus llaves y el abridor de la puerta del garaje. Me empujó para entrar en la casa y tomó la nota del mostrador. Observé su rostro mientras la leía, resultados de la prueba. No salgo con gente que juega a juegos. Tu amiga puede ayudarte a encontrar un nuevo lugar. Me miró. ¿Esto es todo? ¿Así es como terminas 6 años de matrimonio? No estoy terminando nada. Tú lo terminaste cuando decidiste ponerme a prueba en lugar de hablar conmigo. Pero te amo. Las personas que se aman no realizan experimentos psicológicos entre sí. Tenía miedo. Mi amiga pasó por un divorcio terrible. Y solo intentaba ayudarme a evitar lo mismo. Creando lo mismo. Dejó la nota con manos temblorosas. Esto es una locura. No puedes simplemente empacar mi vida porque estás molesto por una conversación. No estoy molesto. He terminado. Hay una diferencia. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. ¿Con qué base? No confías en mí lo suficiente como para hablarme de tus preocupaciones, pero confías en tu amargada amiga lo suficiente como para seguir su consejo de ponerme a prueba. ¿Qué reconstruiríamos exactamente? Comenzó a llorar. Bat se sentía actuado después de todo lo que había presenciado durante la última semana. Cometí un error. Tomaste una decisión. Varias decisiones, en realidad. Elegiste escuchar a alguien que ha demostrado que no sabe cómo mantener un matrimonio. Elegiste crear problemas falsos en nuestra relación. Elegiste ponerme a prueba en lugar de confiar en mí. Y elegiste desaparecer durante 4 días pensando que me volvería patético o controlador. No pensé que me dejarías. No te dejé. Tú me dejaste. Yo solo lo hice permanente. Se secó los ojos y probó un enfoque diferente. ¿Qué hay de todo lo que construimos juntos? La casa, nuestros planes, nuestro futuro. ¿Qué futuro? Pasaste una semana tratando de demostrar que no era lo suficientemente bueno para ti, luego desapareciste para ver si fallaba alguna prueba que tu amiga diseñó. Eso no es construir un futuro. Eso es sabotear uno. ¿Puedo cambiar? ¿En qué? ¿En alguien que confía en su esposo en lugar de ponerlo a prueba? ¿Alguien que habla de los problemas en lugar de fabricarlos? ¿Alguien que toma decisiones de relación con su cónyuge en lugar de con su amiga divorciada? Asintió con entusiasmo. Sí, exactamente. Entonces deberías hacer eso con otra persona. La realidad finalmente la estaba golpeando. Esto no era una negociación. No era una pelea que pudiera ganar llorando, disculpándose o prometiendo cambiar. Era una conclusión. ¿A dónde se supone que voy a ir? Tu amiga puede ayudarte a resolverlo. Parece tener muchos consejos sobre relaciones.
Se quedó allí en lo que solía ser nuestra cocina, mirando sus cajas de pertenencias visibles a través de la puerta del garaje, sosteniendo llaves que ya no funcionaban, leyendo una nota que terminaba todo lo que creía saber sobre nosotros. Nunca quise que esto sucediera, susurró. Pero elegiste que esto sucediera en cada paso del camino. Y esa era la verdad con la que no podía discutir. Las llamadas telefónicas comenzaron esa noche. 8 llamadas perdidas para cuando me desperté el miércoles por la mañana, cada una más desesperada que la anterior. Escuché los mensajes de voz mientras preparaba mi café. Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar de esto. Sé que estás enojado, pero podemos superarlo. Me estoy quedando en casa de mi madre, pero no podemos terminar así. Estás siendo irrazonable. 6 años de matrimonio no pueden terminar solo por un error. Los borré todos y me fui a trabajar. Apareció en mi oficina alrededor del mediodía. La recepcionista llamó para decir que mi esposa estaba en el vestíbulo pidiendo verme. Dile que no estoy disponible, dije. Dice que es una emergencia. No es una emergencia. Es una consecuencia. 1 hora más tarde, estaba de pie en el estacionamiento junto a mi coche cuando salí para una reunión con un cliente. Parecía que no había dormido, lo cual probablemente era cierto. No puedes simplemente ignorarme para siempre, dijo. No te estoy ignorando. Estoy siguiendo adelante. De 6 años de matrimonio. De alguien que pensó que ponerme a prueba era más importante que confiar en mí. Dije que lo sentía. Pedir perdón no deshace la elección. Solo reconoce que hiciste una. Me siguió mientras caminaba hacia mi coche. ¿Qué tengo para arreglar esto? Nada. No es arreglable. Todo es arreglable si ambas personas quieren arreglarlo. Me detuve y la miré. ¿Recuerdas lo que me dijiste el jueves por la noche antes de irte? Parecía confundida. ¿Qué parte? Dijiste que necesitabas evaluar si éramos realmente compatibles a largo plazo, si yo era el tipo de hombre con el que podías construir un futuro. Estaba molesta. No lo dije en serio de esa manera. Lo dijiste exactamente de esa manera. Por eso te fuiste, para probar si era digno de seguir casado contigo. Y pasaste la prueba, ¿verdad? La pasé. Lo que significa que el problema nunca fui yo. El problema fue que pensaste que era necesario ponerme a prueba. Comenzó a llorar de nuevo, pero ya era inmune a ello. Las lágrimas solo funcionan cuando provienen de una emoción genuina, no de una manipulación estratégica. No puedo creer que deseches todo lo que teníamos por esto. No estoy desechando nada. Me niego a aceptar que los juegos psicológicos son una parte normal del matrimonio. El jueves trajo un nuevo enfoque. Su amiga, Brenda, apareció en mi puerta alrededor de las 7 de la tarde, con aspecto de estar lista para la batalla. Necesitamos hablar, dijo cuando abrí la puerta. No, no necesitamos. Está devastada. Cometió un error, pero estás llevando esto demasiado lejos. Acabas de decir que cometió un error. Todos cometen errores en las relaciones. Poner a prueba a tu esposo porque tu amargada amiga te convenció de que podría ser secretamente terrible no es un error. Es una traición. Su rostro se enrojeció. No estoy amargada. Tengo experiencia. Estás divorciada. Lo que significa que sé cómo son las señales de alerta. Significa que fracasaste en el matrimonio, y ahora estás enseñando a otras personas cómo fracasar en el suyo. No sabes nada de mi situación. Sé que convenciste a una mujer que había estado felizmente casada durante 6 años de que necesitaba poner a prueba a su esposo como una rata de laboratorio. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu juicio. Tenía dudas. No tenía dudas hasta que tú las plantaste. Brenda se acercó, tratando de intimidarme. Te arrepentirás de esto. Las buenas mujeres no crecen en los árboles. Tienes razón. Por eso no me conformo con alguien que juega a juegos. No está jugando a juegos. Se está protegiendo. ¿De qué? De un esposo que apoyó su carrera, fomentó sus amistades, compartió las responsabilidades del hogar y nunca mostró ninguna de esas señales de alerta que le enseñaste a buscar. No tuvo respuesta para eso.
Aquí tienes un consejo de relaciones gratis, continué. Cuando destruyes el matrimonio de otra persona con tus teorías tóxicas, no hace que tu divorcio se sienta menos como un fracaso. Solo te hace responsable de 2 relaciones fallidas en lugar de una. Soy un hombre que no acepta la falta de respeto de nadie, incluidas las amigas de mi esposa que piensan que la manipulación psicológica es un buen consejo de relaciones. Se fue sin decir otra palabra. El viernes trajo la actuación final. Mi esposa apareció en la casa con su madre, esperando claramente apoyo de respaldo. Es mi hija, dijo su madre cuando abrí la puerta. La he visto llorar durante 4 días seguidos. Lamento que esté molesta. ¿Lo lamentas? Porque pareces bastante tranquilo para alguien que acaba de terminar su matrimonio. Terminé mi participación en juegos psicológicos. El matrimonio se acabó en el momento en que ella decidió ponerme a prueba. Su madre parecía genuinamente confundida. ¿Ponerte a prueba cómo? Le expliqué toda la situación mientras mi esposa permanecía allí, cada vez más incómoda, las señales de alerta, los conflictos fabricados, el acto de desaparición, la conversación que había escuchado. ¿Es esto cierto?, preguntó su madre. Mi esposa asintió miserablemente. ¿Pusiste a prueba a tu esposo? Mi amiga dijo. No me importa lo que dijo tu amiga. Llevas 6 años casada con un buen hombre, ¿y lo pusiste a prueba? No se suponía que terminara así. Su madre se volvió hacia mí. ¿Qué se necesitaría para que perdonaras esto? Nada. No hay nada que perdonar. Ella tomó una decisión basada en lo que pensaba que era importante. Yo tomé una decisión basada en lo que pienso que es importante. Ninguno de los dos está equivocado. Simplemente somos incompatibles. Ella te ama. Las personas que se aman no se ponen a prueba. Confían la una en la otra. Su madre miró a su hija, luego de nuevo a mí. ¿Realmente no considerarás la terapia? ¿Cuál sería el punto? ¿Enseñarle a no escuchar a sus amigas? ¿Enseñarle a confiar en lugar de probar? ¿Enseñarle que el matrimonio requiere comunicación en lugar de manipulación? Esas son lecciones que debería haber aprendido antes de casarse. Se fueron juntas, el brazo de su madre alrededor de sus hombros. Ambas finalmente entendiendo que esto no era ira ni terquedad ni orgullo masculino. Era un hombre que conocía su valor y se negaba a aceptar nada menos que un respeto y una confianza genuinos. Las llamadas cesaron después de eso. Las visitas sorpresa terminaron. Los intentos de intervención cesaron. Finalmente había entendido que su prueba había producido un resultado definitivo, no salgo con gente que juega a juegos. 3 meses después, el divorcio se finalizó. Limpio, simple, sin oposición. Se había mudado temporalmente con su madre, luego encontró su propio apartamento al otro lado de la ciudad. Dividimos los bienes de manera justa, saldamos las deudas de manera responsable y firmamos los papeles que terminaron oficialmente lo que el consejo de su amiga había destruido. Me quedé con la casa, no por rencor, sino porque podía pagar la hipoteca solo, y ella quería un nuevo comienzo en otro lugar. Se llevó la mitad de nuestros ahorros, su coche y todas esas cajas cuidadosamente empacadas del garaje. ¿La parte irónica? Nunca mostré ni una sola de esas señales de alerta sobre las que su amiga le había advertido. Ni durante los trámites de divorcio, ni durante la división de bienes, ni siquiera cuando su abogado intentó afirmar que yo había sido emocionalmente abusivo al cambiar las cerraduras. Su clienta puso a prueba a mi cliente, había respondido mi abogado. Él simplemente proporcionó resultados claros. El consejo matrimonial de su amiga había salido espectacularmente mal. En lugar de revelar defectos ocultos en un buen esposo, había revelado el defecto fundamental en su enfoque de las relaciones: no se pone a prueba a alguien en quien confías. No se juega a juegos con alguien a quien respetas. Me la encontré en el Soriana la semana pasada. Parecía cansada pero parecía estar bastante bien. Nos saludamos cortésmente con la cabeza, como podrían reconocerse antiguos compañeros de trabajo. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien. ¿Y tú? Mejor. Estoy viendo a alguien nuevo. Eso es genial. No se parece en nada a ti. Casi sonreí. Probablemente sea lo mejor.
Dudó como si quisiera decir más, luego solo asintió y se alejó. Terminé mis compras y conduje a casa, a una casa que volvía a ser mía. Sin drama, sin juegos, sin pruebas, solo paz. Su amiga había tenido razón en una cosa, las buenas mujeres no crecen en los árboles. Pero las mujeres que confían en sus parejas, comunican sus preocupaciones honestamente y construyen relaciones basadas en el respeto en lugar de la manipulación psicológica, esas son las que vale la pena esperar. Prefiero estar solo que con alguien que piensa que el amor requiere pruebas para ser demostrado. La prueba había terminado. La había pasado. Pero, lo que es más importante, había aprendido lo que no aceptaría en mi próxima relación. Sin juegos, sin pruebas, sin amigas que piensen que el matrimonio es un experimento psicológico. Solo confianza, respeto y la seguridad que proviene de saber exactamente lo que vales.